Bien, hermanos, pensaríamos que ante gobiernos malos nosotros tenemos el derecho y el deber de actuar por nuestra propia cuenta. El canto que canta el hermano, muy bien, adoro, como se dice. Hay un rey que es soberano, encima de todos los reyes, al cual un día todos los reyes tendrán que darle cuenta. Y hermanos, pensaríamos que nosotros podemos tomarnos la venganza por nuestras propias manos, cuando vemos gobiernos injustos, cuando vemos gobiernos malos. Pero realmente, la venganza es de Dios, hermanos. Y quiero que abra su Biblia ahí en Daniel, capítulo 5, versículo 18. Hasta el versículo 31, perdón. Dice Daniel 5, 18, el Altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor, su padre, el reino y la grandeza, la gloria y la majestad, y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció, su orgullo fue después depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado en el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que él le place. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebisteis vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a los dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben. Quiero que subraye esta parte de este texto. Y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Y dice, y al Dios en cuya mano está tu vida, no lo honraste. Entonces, de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura, y la escritura que trazó es Mené, Mené, Tekel, Upharsin. Esta es la interpretación del asunto. Mené, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido en balanza y fuiste salido falto. Perez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar a vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 72 años. Tres cosas, hermanos, tres palabras para poder darle un título a este tema: contado, pesado y dividido. Podemos expresar el juicio de Dios, hermanos, con esas tres palabras podemos expresar el juicio de Dios para aquellos que hacen caso omiso a las cosas de Dios, y a los que miran las cosas de Dios
como algo insignificante y que no le dan el valor a las cosas de Dios. Belsasar, hermanos, es el rey de Babilonia. Es el segundo rey después de la deportación del pueblo de Israel a Babilonia. El primer rey fue su papá Nabucodonosor. Y Belsasar va a escuchar la historia de su padre, lo que le pasó a su papá allá en el libro de Daniel, en el capítulo 2. Daniel se la va a repetir, porque, hermanos, Dios ha enumerado las acciones de los reyes, Dios ha enumerado las acciones de los gobiernos, Dios ha enumerado tus acciones y ha enumerado mis acciones. Dios sabe lo que tú y yo pensamos cuando estamos a solas, cuando estamos a escondidas. El rey Nabucodonosor, en el capítulo 2, vaya conmigo. Perdón, capítulo 4, hermano, versículo 30 en adelante. Ahí está lo que Daniel está diciendo a Belsasar. Dios sabe, hermano, lo que hay en el corazón de los reyes, de los gobiernos. Dios sabe lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros. Note lo que dice el capítulo 4, versículo 30. Habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Y aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y entre los hombres te arrojarán con la bestia del campo. Será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. Esta es la gran Babilonia, esto es lo que yo he logrado, esto es lo que yo he hecho con mis manos. Seguramente estaba viendo sus edificios, seguramente estaba viendo su ciudad. Su orgullo en el corazón, su falta de humildad para reconocer que lo que había hecho era que él estaba en ese gobierno, es porque Dios lo había puesto. Se estaba jactando, se estaba con un corazón orgulloso. Lo que he logrado. Mi hermano ni ha terminado de decir esto cuando le hablan del cielo y le dicen: vas a ser castigado por lo que acaba de decir. Vas a pensar como los animales, vas a comer con los animales, vas a vivir como un animal, tu reino ya no vas a seguir siendo el rey. Versículo 33. Versículo 33. En la misma hora se ha cumplido la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado entre los hombres y comía hierba con los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Mas al fin del tiempo, yo Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta. Cuando dice que alzó sus ojos al cielo, es que reconoció que si él tenía el imperio babilónico y era el rey de Babilonia, y se había construido una gran nación, es porque Dios se lo había dado. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es eterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada a los ojos de Dios. Ningún rey, nadie se puede oponer a Dios. El ser humano es muy pequeño ante la presencia de Dios, muy débiles, muy frágiles. Aún los grandes gobiernos, aún el imperio romano, aún el imperio babilónico con todos sus ejércitos, delante de Dios dice, son nada.
y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo. Dios hace como a Él le place, y en los habitantes de la tierra también. Dios hace lo que Él quiere en el cielo, y Dios hace lo que Él quiere también en la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? ¿O por qué lo haces? En el mismo tiempo mi razón no fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad, mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, mi mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, el hombre que se mostró soberbio, el hombre orgulloso, el hombre pensando que lo que tenía en Babilonia, que la gran Babilonia era la que él había construido, ahora que ha reconocido que realmente es Dios quien le ha dado todo, que es el Rey Sempiterno, el que vive por todos los siglos, el que está por encima de todo, es el que lo ha puesto ahí. Se humilla delante de la presencia de Dios, reconoce que realmente Dios es el Todopoderoso y que Él quita y pone reyes y que Él hace como Él quiere. Después de eso, dice el versículo 17, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y su camino justo, y Él puede humillar a los que andan en soberbia. Todo gobierno, todo rey, toda autoridad que anda en soberbia contra Dios, Dios tiene la capacidad para humillar. Pero no solamente todo gobierno, no solamente toda autoridad, todo hombre, toda persona, cristiano y no cristiano, hombre y mujer que camina con soberbia en su corazón, Dios lo puede humillar. Así que mis hermanos, lo que usted tiene, lo que yo tengo, lo que podemos tener en este mundo, no lo tenemos porque nosotros hemos trabajado, lo tenemos porque Dios ha querido que lo tengamos. Porque si Dios no quisiera que tuviéramos algo, no lo tuviéramos, y nadie le puede decir nada. Pero gracias a Dios que nos ha bendecido grandemente, espiritualmente, primeramente en Cristo Jesús, y en segundo lugar, materialmente, nos ha dado en abundancia. Usted y yo estamos hoy aquí por Dios. Las acciones de hermanos de Belsasar están siendo enumeradas, las acciones, y volvamos a Daniel 5 hermanos, en el versículo 18, Belsasar, las acciones de Belsasar están siendo enumeradas. Daniel le está recordando a Belsasar lo que pasó con su papá. En otras palabras, Daniel le está recordando a Belsasar que Dios contó los días del reino de su padre. Mira, Belsasar, esto pasó con tu papá. Y su orgullo y su soberbia, Dios lo llevó al castigo, Dios le quitó el reino y Dios lo puso con los animales y comía ahí con los animales. Y le dice por qué. Daniel le dice a Belsasar, ¿sabes por qué yo lo puse así? Por su orgullo, por su soberbia. ¿Qué está haciendo Daniel con Belsasar en el capítulo 5, versículo 17, versículo 18, hasta el versículo 21? Contándole la historia del papá. ¿Qué está haciendo Daniel? Daniel le está dando a Belsasar la oportunidad de que aprenda de la experiencia pasada y de la historia pasada, y ahora sí de la experiencia vivida de alguien antes que él. Le está dando la oportunidad y le dice, aprende, no cometas el mismo error que cometió tu papá. Le está dando la oportunidad de aprender de la experiencia de su padre, pero ¿sabes qué? Belsasar no quiso aprender la historia, y la historia se va a repetir, y se va a repetir con un final trágico. Porque Dios va a contar los días de Belsasar. Dios va a contar, a enumerar las acciones y las obras de Belsasar. Mira el versículo 22.
Tu papá no se humilló y tú no te has humillado. Tu papá tuvo que reconocer, después de que Dios lo llevó y comió con los bueyes, y le dice Daniel, te estoy dando la oportunidad de que aprendas de la experiencia, pero no lo quieres hacer. Versículo 22. Y tú, su hijo, Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo esto. Sabes lo que le pasó a tu papá, sabes la historia, sabes lo que sucedió en el pasado, y tú sigues con un corazón soberbio, con un corazón lleno de orgullo. No lo has querido humillar. Sino, en vez de humillarte, le dice, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido. ¿De qué manera, hermanos? Belsasar muestra la soberbia en contra de Dios. E hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebiste vinos en ellos. Además de todo esto, además de esto, diste alabanza a dioses de plata, oro, de bronce, de hierro y de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, no conoces. Has deshonrado a Dios. Hermano, cuando Babilonia llevó cautivo a Israel y destruyeron el templo, todos los vasos, todos los utensilios santos, sagrados, que eran para el uso de lo sagrado ahí en el templo, para los sacrificios, el rey Nabucodonosor los agarró, los llevó y los metió a su templo. Ahora el hijo Belsasar está agarrando las cosas santas, las cosas sagradas de Dios, aquellos utensilios que son apartados, separados y únicamente para las cosas de Dios, las está usando para usos viles y despreciables. Lo santo, hermano, lo que era para Dios, ahora Belsasar lo está usando para uso vil. A Dios no le gustó eso. ¿Para qué es la iglesia, hermano? La iglesia es santa. La iglesia no se tiene que usar para uso vil. La iglesia no se tiene que usar para ganancias personales. La vida del cristiano no se tiene que usar para borracheras, para adoraciones y para andar en fornicaciones. Somos los santos del Señor. Esta santidad hay que usarla para honrar y glorificar a nuestro Dios. En quien está nuestra vida, en las manos de nuestro Dios, dice, y al Dios en cuya mano está tu vida y mi vida está en las manos de Dios. Dios nos ha hecho santos para que seamos un pueblo especial, para que lo sirvamos, para que lo honremos, para que lo glorifiquemos. No para que andemos gastando, hermanos, esta fuerza y esta juventud y las ganas. Allá hay cosas viles en bailes. Los santos no se profanan. Un gobierno puede pensar que va a profanar los santos de Dios, pero no es así. Un cristiano piensa que puede hacer y deshacer con la santidad que Dios le ha dado. Dios va a traer castigo sobre él. Hermanos, Dios está enumerando tus acciones y mis acciones. Dios sabe lo que tú y yo estamos haciendo con nuestra vida que nos ha dado en Cristo Jesús. Dios sabe qué estamos haciendo con nuestra familia, que ha puesto en nuestras manos para que la guiemos, para que la dirijamos y para que la llevemos a la eternidad. Dios lo sabe y está enumerando tus acciones y está enumerando las acciones de Belsasar. Por eso el salmista dice: enséñanos a contar nuestros días de tal manera que traigamos al corazón sabiduría. Sabiduría, hermanos, para que sepamos qué debemos hacer ante la presencia de Dios. ¿Qué le espera? Aquellos hermanos que no aprovechan la oportunidad de acercarse con Dios. ¿Qué le espera a
a aquellos que no aprovechan la oportunidad de reconciliarse con Dios. ¿Qué aprovechan? ¿Qué les espera, hermanos, a aquellos que no aprovechan la oportunidad de escuchar de la experiencia pasada de Nabucodonosor y de Belsasar? Simplemente les espera el juicio divino y eterno. Así que, mis hermanos, nuestras acciones están siendo contadas por Dios. Considera. Número 2. Dios va a evaluar nuestras acciones. Mira lo que dice el versículo 24. Entonces de su presencia fue enviada una mano que trazó esta escritura, y la escritura que trazó es Mené, Mené, Tekel, Parsim. Esta es la interpretación del asunto. Mené, contó Dios tu reino, lo que acabamos de decir, y le ha puesto fin. Ya no más reino para Belsasar, se acabó el gobierno de Belsasar. Tekel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Hermanos, las acciones de Belsasar fueron puestas en la balanza. Hay una balanza, hermano. Incluso usted cuando usted mira la imagen de la Corte Suprema, hay una balanza ahí en la mano de una persona, en una imagen que habla de justicia. Pero esa es una balanza terrenal. Esa muchas veces se hace para un lado y para otro. Pero cuando es expresada una balanza divina, en la balanza justa, porque Dios es un Dios justo, necesitamos ser encontrados completos. Mire que este hombre dice que Belsasar fue hallado falto. ¿Por qué, hermano? Porque trajo lo santo, usó lo santo para lo vil, porque no humilló su corazón delante de Dios, y porque, hermanos, lo sagrado de las cosas de Dios lo usó para usos viles. Piensa en un hermano que hermanos, Dios lo ha santificado, lo ha salvado, y él viene, y este lugar Dios nos ha dado para que nos reunamos, y él viene y a escondidas de su esposa trae a esa mujer y se viene a dormir con ella. Piensa cómo le va a ir. Piensa en un hermano que hermanos, Dios lo ha santificado, lo ha librado del pecado, lo ha perdonado, y él anda tomando, emborrachándose. Dios está evaluando nuestras acciones, nuestras actitudes, nuestra conducta. Belsasar fue hallado, hermano, dice el versículo 23, porque participó de la idolatría, y fue hallado falto porque no honró a Dios. ¿A quién honró? ¿A quién prefirió Belsasar? Prefirió a los dioses de plata, prefirió a los dioses de oro, de bronce, de hierro, antes que a Dios. Ten cuidado, hermano, tengamos cuidado. ¿A quién vamos a preferir? ¿A quién vamos a poner en primer lugar? ¿Quién va a tener el primer lugar en nuestra vida? Porque Belsasar prefirió adorar esas imágenes y no darle la honra y la gloria a Dios. ¿Dónde vas a estar el próximo domingo? ¿Vas a estarte reuniendo con la iglesia? El cristiano que no honra a Dios, ni quien está en las manos de quien está su vida y a quien pertenece todos los caminos, será hallado falto en el día. Un día Dios nos va a tener ahí. Tus acciones, mis acciones, van a estar siendo pesadas en la balanza justa, divina. Yo soy el rey, pudo haber dicho Belsasar. Sí, pero hay un rey supremo, el cual puede quitar y poner reyes. Como hermanos, si ahorita, vamos a pensar ahorita, si ahorita nos tocara ser pesado en la balanza de Dios, quiero que te haga esta pregunta. ¿Serás hallado falto? ¿Sería hallado falto? ¿Estamos honrando a nuestro Dios, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en nuestro trabajo?
¿Estamos honrando a Dios en nuestro servicio, a Dios en la iglesia? ¿Qué es lo que piensas en eso? Si no honramos a Dios, nos espera el juicio. Y por último, hermano, número 3. Dios evalúa las obras, no solamente las acciones, sino también las obras. Cuando dice el versículo 28, veréis tu reino ha sido roto, dividido y dado a los medos y a los persas. Cuando Dios evaluó las obras de Belsasar, Dios las halló, estaban rotas, estaban divididas, y Dios entregó el reino de Belsasar a los medos y a los persas. Cuando tú haces esta aplicación a la vida cristiana, puedes ir a Romanos capítulo 18. Cuando el hombre conoce a Dios, conoce de Dios, pero no le honra como Dios, ni le da un lugar como Dios, Dios le entrega una mente reprobada, que viva como Él quiera, y que espere nada más la ira divina de Dios. Belsasar, su reino fue entregado. Dios juzgó a Belsasar y le entregó el reino a los medos y a los persas. Dios puso fin, versículo 30. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Dios juzgó a Belsasar, a un rey, por cómo había vivido, por cómo había gobernado, por lo que había hecho con las cosas santas y sagradas de Dios. ¿Cuál es el propósito primordial del creyente, del cristiano? Es honrar, es glorificar a Dios. Y la persona que no honre a Dios, la persona que no glorifique a Dios en esta vida, va a estar bajo el juicio divino y eterno de Dios. Si usted que está entre nosotros no es cristiano, no ha obedecido al Evangelio, necesita obedecer al Evangelio para que no sea hallado falto. Me faltó, sí fui a la iglesia, estuve con los hermanos, conviví con ellos, platiqué con ellos, pero me faltó bautizarme. Me faltó hacer algo. Bueno, ese poco que le faltó es suficiente para que usted reciba el castigo de Dios. Hermanos, nosotros como cristianos, que Dios nos ha santificado, que Dios nos ha perdonado, nuestra vida es para honrar, para glorificar a nuestro Dios. No convirtamos lo santo en vino. No convirtamos esta vida cristiana en una vida mundana. Vamos a honrar a nuestro Dios, tal como Dios se lo merece. Con el saber, hermano, que un día estaremos ante el juez, ante el Rey del universo, y ese día seremos juzgados. Contadas nuestras acciones, evaluadas nuestras acciones y juzgadas nuestras acciones. A un juez supremo de una corte le preguntamos esto: ¿cuál ha sido tu pensamiento más preocupante que has tenido en tu vida como juez? Y él le contestó: saber que un día estaré ante el juez de todo el universo y tendré que dar cuenta por la forma que he vivido en esta vida, por la forma que he impartido justicia en esta vida. No hay cosa que tenga mayores implicaciones en nuestra vida, ¿no? La forma en que vivimos
nuestra vida el día de hoy. Y saber que un día vamos a estar, todo lo que usted y yo hagamos, estemos haciendo, estemos pensando, estemos diciendo, vamos a estar ante el juez, vamos a estar desnudos y le tendremos que dar. ¿Qué le pasaba a Belsasar? Su reino fue quitado, Belsasar fue muerto, Babilonia fue tomada por los medios persas. ¿Y cómo termina el versículo 31? Y Darío de Media tomó el reino siendo de 72 años y entró un nuevo gobierno. ¿Y sabe quién va a vivir en ese gobierno ahora como el tercer señor de los reinos? Daniel, un hombre que quiso humillar siempre, que propuso en su corazón no contaminarse, que pasó la prueba del fuego, que pasó la prueba de la muerte y que estaba dispuesto a honrar a Dios. Así viniera. Si usted y yo queremos estar en eternidad con nuestro Dios, tenemos que honrar a nuestro Dios con nuestra vida. ¿Usted quiere que su familia esté en el cielo? Use su santidad, use ese esto que Dios le ha dado para que su familia pueda estar en el cielo. Usemos nuestra vida para honrar y glorificar el nombre de Dios. Un día estaremos ante el Rey Divino. Habrá alguien que reconoce que está haciendo falto ante la presencia de Dios. Habrá alguien que reconoce que necesita de Dios y que quiere que Dios lo perdone y que no quiere llegar al día del juicio final en estas condiciones. Es el momento. Arrepiéntase. Si eres cristiano, pídele perdón a Dios. Reconcíliese con Dios. Si no es cristiano, bautícese para el perdón de sus pecados. Venga y lave sus pecados en la sangre del Cordero. Le invitamos, le animamos en el amor de Cristo. Dios le bendiga, hermano.